Hay un instante casi imperceptible en el que la persona que mira este video siente que algo dentro de sí despierta. No es una emoción común, tampoco es simple. Curiosidad es la sensación profunda de que hay una verdad antigua que por alguna razón se le ha ocultado durante toda la vida. Y hoy, por primera vez, está a punto de verla con absoluta claridad. Ese instante, ese gesto silencioso, es precisamente la llamada de Escorpio, porque Escorpio no es solo un signo del zodíaco, es un arquetipo, una memoria viva que ha acompañado a la humanidad desde los primeros rituales de iniciación. Sin embargo, casi nadie lo explica así. Durante décadas te han vendido una versión superficial. Escorpio es intenso, celoso, vengativo, misterioso. Una caricatura, una máscara absurda que sirve para entretener pero no para comprender. La verdadera energía de Escorpio, su poder, su sombra, su misión espiritual, ha quedado sepultada bajo siglos de malinterpretaciones. Hoy vamos a levantar ese velo. En este viaje de 30 minutos, te voy a mostrar lo que casi nadie se atreve a decir. Escorpio no es un signo oscuro, es un signo lumínico, cargado de una fuerza tan profunda que muchas culturas antiguas lo consideraron un guardián entre mundos. Los textos persas lo llamaban el que vigila la frontera. Los egipcios lo presentaban como símbolo de renacimiento, y los sabios griegos lo temían, porque sabían que representaba una verdad que no todos podían soportar, la verdad del alma desnuda. Si eres Escorpio, o si alguien importante en tu vida lo es, quizá ya hayas sentido lo que estoy diciendo. Ese magnetismo inexplicable, esa capacidad de ver lo que otros prefieren evitar, esa tendencia a atravesar crisis que derrumban tu identidad solo para renacer más fuerte. No es casualidad, no es drama, no es mala suerte. Es un proceso iniciático, una alquimia interior que muy pocos comprenden. Hasta ahora. En los próximos minutos vas a descubrir por qué Escorpio parece vivir entre extremos, por qué su amor puede sanar pero también destruir lo falso, por qué su intuición atraviesa máscaras y por qué su destino está ligado a la transformación total, no parcial, no suave, total. Y lo más importante, comprenderás por qué el mundo necesita más. Escorpios conscientes, no temerosos de su profundidad, sino capaces de usarla para elevar y revelar. Prepárate. Lo que viene a continuación no es un horóscopo, es una revelación. La revelación que Escorpio ha esperado durante siglos. Para entender a Escorpio de verdad, hay que viajar mucho más atrás de la astrología moderna, más atrás incluso de los textos medievales o de los manuscritos helenísticos. Su historia comienza donde muy pocos se atreven a mirar en los templos antiguos, donde la sombra era un maestro, no una amenaza, donde la muerte era un portal, no una tragedia, y donde cada signo del cielo era visto como un guardián de un estado de conciencia. En esas escuelas secretas, las de Egipto, Persia, Babilonia, y las primeras órdenes mistéricas de Grecia, Escorpio, no era el símbolo del miedo,
sino el emblema del poder oculto. Los sacerdotes lo consideraban un arquetipo reservado solo para los iniciados, porque representaba capacidades que el ser humano común no estaba preparado para manejar. Mientras Aries simbolizaba el inicio, Libra la justicia o Capricornio, la estructura Escorpio, se asociaba con el territorio más delicado y peligroso de la existencia, la transformación del alma a través de la oscuridad. En Egipto, el escorpión estaba vinculado a Serket, una diosa que no solo protegía de los venenos, sino que también guiaba a los muertos en sus primeros pasos hacia la Duat, el mundo invisible. Los textos jeroglíficos muestran que Serket era invocada en los rituales donde el alma debía desprenderse de sus viejas capas. ¿Te suena familiar? Exacto. Eso es lo que Escorpio vive en carne propia, procesos de muerte y renacimiento que otros signos solo pueden comprender de lejos. En Babilonia, Escorpio era conocido como Mulhir-Tab, el que mantiene la puerta sellada. Era el signo encargado de custodiar la frontera entre dos realidades, la de los vivos y la de los iniciados. Este detalle es clave para los antiguos. Un iniciado no era alguien que sabía más, sino alguien que había muerto simbólicamente y regresado con nuevos ojos. Esa idea está inscrita en el ADN espiritual de Escorpio. En Persia, los magos enseñaban que el escorpión representaba la capacidad de sostener el veneno sin destruirse, de convertir lo tóxico en fuerza interna. Este principio alquímico, la transmutación del veneno en medicina, explica por qué Escorpio puede vivir experiencias devastadoras y aún así emerger fortalecido. Otros signos intentan evitar el dolor. Escorpio lo atraviesa para comprender su naturaleza, y en las escuelas órficas de Grecia, el arquetipo escorpiano era relacionado con Dionisio Zagreus, el dios que fue despedazado y renació. Los órficos lo veían como una metáfora de la psique humana que debe romperse para expandirse. De nuevo, el eco de Escorpio es inconfundible. Entonces, ¿por qué todo este conocimiento desapareció? ¿Por qué la cultura popular redujo a Escorpio a un estereotipo de celos e intensidad emocional? Porque comprender a Escorpio exige mirar la parte del ser humano que más incomoda la sombra. Las culturas antiguas estaban preparadas. Nosotros no. Los sacerdotes podían hablar de la muerte simbólica sin temor. Hoy apenas podemos hablar del dolor emocional sin sentir que fallamos. Por eso el arquetipo auténtico de Escorpio quedó enterrado. Era demasiado profundo, demasiado transformador, demasiado peligroso para una sociedad que prefiere lo superficial. Pero el símbolo sobrevivió, se ocultó, esperó. Y ese es el motivo por el que cuando una persona Escorpio entra en la vida de alguien, provoca movimientos que nadie más puede generar. No son intensos, son transmisores de una sabiduría ancestral que está intentando despertar de nuevo. Lo que heredó Escorpio no es oscuridad, es memoria. La memoria de un linaje espiritual que vio la sombra como el portal hacia la verdad.
Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, estás empezando a recordarlo. Si el origen místico de Escorpio está ligado a la transformación y al cruce entre mundos, su estructura psicológica nace de un punto mucho más íntimo y silencioso, la herida original. Esa herida no es abandono ni rechazo, ni traición, aunque muchas veces se manifieste así en la vida cotidiana. La verdadera herida de Escorpio es algo mucho más profundo, el miedo a ser visto por completo. Pero para comprender este miedo, hay que entender primero lo que ocurre dentro del alma escorpiana. Desde su nacimiento, Escorpio percibe el mundo con una sensibilidad que no encaja con la realidad superficial que la mayoría habita. Ve detalles emocionales que otros ignoran, intuye tensiones ocultas, detecta intenciones antes de que sean reveladas. Esta hipersensibilidad no es un don agradable. En la infancia es una carga insoportable. Mientras otros niños viven en la inocencia, Escorpio ya está leyendo el mundo como si fuera un laberinto de señales. Y cuando alguien siente demasiado pronto, la psique desarrolla estrategias de protección. En el caso de Escorpio, esa protección toma la forma de una muralla emocional impenetrable. De ahí nace la herida no del dolor en sí, sino de la convicción grabada en lo más profundo del instinto de que mostrar vulnerabilidad es exponerse a un daño irreversible. Esta idea que parece extrema tiene raíces míticas. En las antiguas órdenes mistéricas se enseñaba que el iniciado debía proteger su núcleo interno hasta dominar el arte de la transmutación. Un alma sin preparación podía ser destruida por revelar demasiado pronto quién era. Escorpio nació con esa memoria. Por eso no se abre fácilmente. Por eso observa antes de confiar. Por eso evalúa en silencio cada gesto, cada palabra, cada quiebre en la voz de los demás. Pero aquí está el punto clave. Esta muralla no significa falta de emoción. Al contrario, Escorpio siente tanto que solo puede permitirse revelar sus emociones cuando percibe un nivel de seguridad absoluta. Y como la mayoría de las personas no sabe sostener emociones intensas, Escorpio aprende a veces demasiado rápido que el mundo no es un lugar seguro para su profundidad. Entonces se retrae, se guarda, se esconde. Ese esconderse es la verdadera herida. No la soledad, no la intensidad, el esconderse. Porque esconder quién es realmente implica un precio alto, cargar con emociones que nadie más ve interpretar, silencios que nadie más entiende y llevar dolores que nadie más sospecha. Esa sobrecarga interna hace que a lo largo de su vida Escorpio se convierta en un ser selectivo, con sus vínculos, selectivo con sus confesiones, selectivo incluso con sus deseos. La cultura popular interpreta mal esta selectividad y la convierte en clichés misterioso, difícil, frío. Nada más lejos de la realidad. Escorpio no es frío, es reservado. No es difícil, es profundo. No es misterioso. Es hiperconsciente de lo que ocurre a su alrededor. Y hay algo más. Esta herida
no solo lo lleva a protegerse, sino a proteger también a quienes ama. Escorpio observa los peligros antes de que aparezcan, siente las amenazas antes de que tomen forma. Y esa capacidad de detección temprana lo hace parecer desconfiado o paranoico, cuando en realidad está intentando evitar que las personas que ama sufran lo que él ha sufrido. La ironía es que cuanto más intenta proteger a otros, más solo puede sentirse. Porque su percepción rara vez es comprendida en tiempo real. Solo después, cuando todo estalla, los demás dicen: «Tenías razón». Pero para entonces, Escorpio ya ha pagado el precio emocional. La herida original lo hizo fuerte, sí. Le dio intuición, sí. Le dio poder, sí. Pero también lo marcó con un miedo silencioso, el miedo a ser visto plenamente en un mundo que rara vez sabe qué hacer con la verdad desnuda. Y aún así, esa herida es el punto de partida de su mayor transformación. Si uno quiere comprender a Escorpio, verdaderamente debe aceptar una realidad que incomoda a la mayoría. Escorpio ve lo que los demás esconden. No se trata de un simple presentimiento, no es un instinto animal, ni una habilidad mística en el sentido hollywoodense. Es algo mucho más complejo, más preciso y en muchos casos más perturbador. Escorpio posee una intuición que atraviesa máscaras, discursos, fachadas y silencios. Una intuición que no pide permiso, que no se negocia y que por desgracia casi nunca se apaga. Todo empieza con su capacidad de percibir microseñales. Donde otros escuchan palabras, Escorpio detecta quiebres en el tono. Donde otros ven sonrisas, él ve tensión en la mandíbula. Donde otros escuchan excusas, él escucha miedo. Es como si su sistema emocional estuviera calibrado para captar lo que está por debajo de la superficie. Esta habilidad nace de su herida original, esa necesidad de protegerse, pero evoluciona hasta convertirse en una lectura del alma ajena que roza lo sobrenatural. Por eso muchas personas dicen que Escorpio lee mentes. No es literal, lo que hace es leer patrones y lo hace en una fracción de segundo. Guarda esa información sin decir nada y la suma con recuerdos, sensaciones corporales y asociaciones internas hasta que obtiene una imagen completa. A veces, ni él mismo sabe explicar cómo llegó a la conclusión. Simplemente lo sabe. Esta intuición también se alimenta de algo que casi ningún signo posee la capacidad de permanecer en silencio mientras observa. Escorpio no necesita llenar los vacíos con palabras, porque sabe que los vacíos revelan más que los discursos. Las personas muestran su verdadera naturaleza cuando creen que nadie las está analizando. Ahí es donde Escorpio opera como un espejo oscuro, refleja lo que los demás intentan ocultar, incluso de sí mismos. Pero el poder de esta intuición no solo consiste en detectar la falsedad, consiste también en detectar la verdad detrás del dolor. Escorpio puede sentir cuando alguien actúa desde una herida emocional, cuando una palabra dura en realidad es un grito de miedo, cuando un acto agresivo es un mecanismo de defensa. Por eso, aunque a veces parezca duro, Escorpio
Es uno de los signos más compasivos a nivel profundo. Ve lo que otros no pueden ver y lo entiende de una manera casi visceral. No obstante, este don tiene un costo. Cuanto más ve, más difícil le resulta confiar. Cuanto más detecta, más consciente es del peligro emocional que representan las relaciones humanas. Y cuanto más sabe, más aislado puede sentirse, porque pocas personas toleran que alguien lea sus sombras sin esfuerzo. La intuición de Escorpio no solo descubre verdades, desencadena reacciones. A veces la gente lo rechaza sin motivo claro, simplemente porque se siente demasiado expuesta a su presencia. Aquí aparece otro aspecto poco comprendido. Escorpio no busca el control cuando analiza a los demás. Busca coherencia. Quiere saber si la persona frente a él es auténtica o una máscara más. Y cuando descubre incoherencias, no lo hace para juzgar, sino para decidir si puede abrir un espacio interior que para él es sagrado. Además, esta intuición convierte a Escorpio en un navegante natural de crisis. Cuando todo se derrumba, él ya sabía que venía. Cuando otros entran en pánico, él ya había intuido la fractura. Cuando la verdad se revela, él ya la había sentido tiempo antes. Eso lo hace parecer profético, pero en realidad simplemente está profundamente conectado con los movimientos invisibles de la psique humana. Lo que hace única a la intuición de Escorpio no es que vea más, sino que soporta ver más. Muchos signos perciben señales internas, pero las descartan por miedo, incomodidad o negación. Escorpio no. Escorpio se queda, observa, atraviesa, sostiene lo que otros no pueden sostener. Y es precisamente ese poder, su capacidad de ver a través de la oscuridad emocional, lo que lo convierte en uno de los arquetipos más temidos y al mismo tiempo más necesarios en un mundo que vive rodeado de máscaras. Para comprender el destino de Escorpio, hay que aceptar una verdad que la mayoría evita. Nada en su vida permanece igual demasiado tiempo. Donde otros buscan estabilidad, Escorpio vive un proceso continuo de muerte y renacimiento, una rueda alquímica que lo obliga a soltar identidades, romper estructuras internas y reconstruirse desde las cenizas una y otra vez. No es drama, no es mala suerte, es propósito. Desde muy temprano, Escorpio experimenta situaciones que lo llevan al límite emocional, pérdidas inesperadas, traiciones que lo obligan a despertar rupturas que revelan verdades incómodas, silencios que pesan como montañas. Estas experiencias no llegan para destruirlo, sino para forzarlo a atravesar un portal que otros signos ni siquiera ven. Mientras la mayoría huye del dolor, Escorpio, aunque no quiera, es empujado a enfrentarlo de frente. De ahí surge su fuerza inigualable. La alquimia interior de Escorpio funciona como un proceso de 3 etapas simbolizadas por sus 3 animales sagrados. 1. El escorpión, la supervivencia. Representa la etapa instintiva, donde Escorpio aprende a defenderse, a proteger su vulnerabilidad
y a reconocer el peligro antes de que aparezca. En esta fase su mundo es reactivo, siente que debe luchar por su estabilidad, y cada herida se convierte en un recordatorio de que la vida puede ser hostil. Esta es la etapa donde se forman sus cicatrices más profundas. 2. La serpiente, la transmutación. Aquí empieza la verdadera alquimia. La serpiente muda su piel, y Escorpio aprende a hacer lo mismo con sus viejas creencias, a soltar apegos emocionales, a dejar atrás versiones de sí mismo que ya no sirven. Esta fase está llena de contradicciones, es dolorosa, pero liberadora, intensa, pero necesaria. En cada piel que cae, Escorpio se acerca un poco más a su esencia. Empieza a comprender que su sufrimiento no es un castigo, sino una reorganización profunda de su identidad. 3. El Fénix, la resurrección. Cuando Escorpio finalmente atraviesa el fuego interior, renace con una claridad que otros no conocen. Todo lo que parecía destruirlo se convierte en combustible para su expansión. Ahí aparece su grandeza, su capacidad de resurgir con más sabiduría, compasión y fuerza que antes. Esta etapa es rara, profunda y poderosa. Es el momento en que Escorpio descubre que la luz más intensa es la que nace de su propia oscuridad. Pero esta transformación constante tiene efectos visibles en su personalidad. Escorpio no tolera lo superficial porque sabe que todo puede desaparecer en cualquier momento. No cree en promesas vacías porque ya ha visto cómo se derrumban. No confía ciegamente porque entiende que el alma humana está llena de capas. Su intensidad no es carácter, es consciencia. Escorpio vive donde otros temen mirar, y sin embargo, el gran secreto es este: ningún signo renace con tanta belleza como Escorpio. Su vida es un laboratorio alquímico, donde el dolor se convierte en visión, la pérdida en sabiduría y la oscuridad en propósito. Cada caída lo pule, cada ruptura lo revela. Cada final abre el portal hacia un inicio que solo él puede sostener. Es por eso que muchas personas sienten que después de conocer a un Escorpio, jamás vuelven a ser las mismas. Porque Escorpio no solo se transforma a sí mismo, transforma a quienes atraviesan su fuego. La muerte simboliza el final para todos los demás. Para Escorpio es solo el comienzo. Durante siglos, la narrativa popular ha reducido a Escorpio a su sombra, intenso, peligroso, posesivo, impredecible. Pero esa visión es incompleta, injusta y sobre todo ciega. Porque la luz de Escorpio, esa dimensión profunda que rara vez se menciona, es una de las más poderosas, sutiles y transformadoras de todo el zodíaco. Y quien no la ha visto, simplemente no ha conocido a un Escorpio despierto. Para empezar, pocos entienden la naturaleza de su lealtad. La lealtad de Escorpio no nace de la obligación, ni del miedo a perder, ni del apego infantil. Nace de algo mucho más noble, del reconocimiento silencioso de un alma que resuena con otra. Cuando Escorpio siente que una persona merece un lugar en su vida, la protege como si fuera parte de sí mismo. No toma esa decisión a la ligera
y por eso cuando la toma es inquebrantable. Su lealtad no se rompe, se honra. Este compromiso profundo se extiende también a su capacidad para amar. El amor de Escorpio no es liviano, ni cómodo, ni tibio. Es un amor que atraviesa, que desnuda, que transforma. Puede parecer excesivo para quienes no están acostumbrados a sentir con intensidad, pero para aquellos que pueden sostenerlo, es una bendición rara, un amor que cura traumas, que ilumina zonas heridas, que devuelve a las personas la parte de sí mismas que creían perdida. Escorpio no ama para poseer, ama para revelar. Y aquí surge uno de sus dones más importantes, su habilidad para ver el potencial oculto. Mientras muchos se quedan atrapados en lo que alguien aparenta ser, Escorpio ve lo que esa persona podría llegar a ser si se liberara de sus miedos. Es un lector natural del alma humana. Percibe talentos dormidos, heridas no resueltas, posibilidades no exploradas. Esa visión puede ser desconcertante, incluso intimidante, pero es auténtica. Y cuando Escorpio decide apoyar a alguien, lo hace desde ese lugar, desde la creencia profunda de que esa persona puede renacer. Otra faceta luminosa de Escorpio es su fortaleza emocional. No una fortaleza fría o distante, sino una fortaleza que nace del haber atravesado su propia oscuridad. Cuando otros se derrumban ante el caos, Escorpio permanece. No porque no sienta dolor, sino porque ya ha aprendido a navegarlo. El sufrimiento no lo paraliza, lo agudiza. Por eso tantas personas buscan a Escorpio en momentos de crisis, porque saben a veces sin palabras que Escorpio puede sostener lo que ellos no pueden. Sin embargo, la luz más profunda de Escorpio quizás sea su compasión silenciosa. Una compasión que rara vez se expresa con frases dulces, pero que se manifiesta en actos concretos: quedarse cuando otros se van, escuchar cuando otros juzgan, entender cuando otros condenan. Escorpio conoce la sombra humana porque la ha vivido en su propia piel. Por eso no señala, no acusa y no ridiculiza el dolor ajeno. Lo reconoce y lo honra. También es un sanador natural, aunque nunca lo admita abiertamente. Su presencia tiene el poder de activar procesos internos en las personas que lo rodean. A veces las confronta, a veces las despierta, a veces las rompe para finalmente liberarlas. Su energía funciona como un catalizador que acelera transformaciones que otros tardan años en iniciar. Pero esta luz, paradójicamente, es lo que más se malinterpreta. Su intensidad emocional es vista como exceso, su lealtad como posesividad, su honestidad profunda como rudeza, su capacidad de ver verdades como amenaza. Y aún así Escorpio sigue brillando desde la sombra en silencio, sin pedir reconocimiento, porque su luz no existe para ser admirada. Existe para iluminar procesos internos, para encender fuegos que estaban apagados, para acompañar almas en su viaje más oscuro. Y cuando Escorpio abraza su luz, ya no es el signo temido del zodíaco, es el signo que revela el potencial oculto de todos los demás.
Quien se relaciona con un Escorpio, sea en amor, amistad o alianza espiritual, debe comprender algo esencial. No está entrando en una relación común, sino en un contrato del alma. Y estos contratos no se negocian desde la mente, ni desde el deseo, ni desde la necesidad. Se activan desde un lugar mucho más profundo, la memoria ancestral de dos almas que de alguna manera se reconocen. Por eso, cuando Escorpio aparece en la vida de alguien, rara vez pasa desapercibido. Su energía provoca movimientos internos inmediatos, inquietud, fascinación, miedo, deseo, claridad, confusión. No importa el signo de la otra persona. Escorpio toca fibras que han estado dormidas durante mucho tiempo. Es como si su presencia recordara la existencia de un destino pendiente. Esta intensidad tiene una razón espiritual. Escorpio no se vincula desde la superficie. No le interesa lo trivial, lo efímero ni lo predecible. Cada vínculo para él es una iniciación, una prueba que revela la verdad del otro, una experiencia que desnuda las partes ocultas de la psique. Y aunque pocas personas están preparadas para un nivel de intimidad tan profundo, quienes lo están descubren algo que jamás habían experimentado ser vistos de verdad. Pero antes de ofrecer sus dones, Escorpio observa, evalúa, analiza silenciosamente. No porque sea desconfiado por naturaleza, sino porque sabe que una relación mal elegida puede abrir heridas que tardan años en sanar. Escorpio no teme al compromiso, teme entregar su alma a alguien que no sabrá honrarla. Por eso es selectivo, por eso tarda, por eso muchos creen que es distante, cuando en realidad está midiendo si el otro tiene la capacidad emocional necesaria para sostener un vínculo tan profundo. Cuando finalmente decide abrirse el vínculo, se convierte en un espacio sagrado. Escorpio ofrece algo que casi nadie puede ofrecer con tanta pureza, entrega total. No a medias, no superficial, no condicional. Cuando Escorpio confía, lo hace con todo su ser. Construye un refugio donde la autenticidad es la única ley. Un lugar donde se puede llorar sin vergüenza, revelar heridas sin miedo y celebrar victorias sin envidia. Sin embargo, esta profundidad también activa la parte más desafiante del contrato. Escorpio exige coherencia, no perfecta, pero sí verdadera. Detecta mentiras pequeñas que otros pasarían por alto. Siente distancias emocionales, aunque la otra persona sonría. Percibe quiebres, silencios incómodos y palabras no dichas. Y cuando nota inconsistencia, no la olvida. No por rencor, sino por supervivencia emocional. Aquí aparece uno de los aspectos más temidos y malinterpretados, la ruptura escorpiana. Cuando Escorpio siente que el vínculo ya no es auténtico, cuando la lealtad se quiebra, cuando la verdad se esconde, cuando el alma del otro se cierra corta. Sin gritos, sin drama, sin explicaciones excesivas. La gente cree que esto es frialdad, pero en realidad es protección. Escorpio no destruye,
se retira para evitar ser destruido. Pero si el vínculo se honra, la experiencia es incomparable. Una relación con Escorpio se convierte en un viaje de transformación mutua. Un espacio donde se sanan traumas ancestrales, se liberan miedos arraigados y se activa una fuerza interior que la mayoría desconoce. Estar con Escorpio es enfrentarse a uno mismo. Es crecer, es romper máscaras, es renacer. Por eso quienes han amado a un Escorpio de verdad nunca lo olvidan. No porque sea perfecto, sino porque marca el alma. Porque deja una huella que ninguna relación superficial puede borrar. Porque después de Escorpio, uno ya no puede volver a amar desde la inconsciencia. Escorpio no entra en tu vida para entretenerte. Entra para despertarte, para transformarte, para recordarte quién eres realmente detrás de todas tus máscaras. Porque en sus vínculos, Escorpio no busca cuerpos ni historias. Busca almas. Y ahora, al llegar al final de este recorrido, algo queda claro. Escorpio nunca fue el signo oscuro que te enseñaron a temer. Siempre fue el signo que la humanidad aún no estaba preparada para comprender. Porque mientras otros buscan luz afuera, Escorpio encontró su poder navegando la oscuridad interna, un territorio que pocos se atreven siquiera a mirar, y regresó con un conocimiento que transforma todo lo que toca. Quizá a lo largo de este video hayas sentido que ciertas palabras vibraron como si hablaran directamente de tu vida. No es casualidad. Escorpio tiene esa cualidad única. Cuando una verdad le pertenece, la reconoce en el instante. Se despierta. Late como un corazón antiguo y recuerda. Recuerda que su herida no lo define, lo prepara. Recuerda que su intuición no es un arma, es un mapa. Recuerda que su intensidad no es carga, es combustible para renacer. Recuerda que su amor no es peligro, es medicina. Y recuerda, sobre todo, que cada destrucción que enfrentó no lo quebró, lo reveló. La mayoría pasa toda una vida huyendo de sí misma. Escorpio, en cambio, se convierte en sí mismo. Aprende a ver en la oscuridad, no porque sea su hogar, sino porque allí encuentra tesoros que otros jamás descubrirán. Y cuando emerge, cuando atraviesa su propio fuego interno, cuando permite que el viejo yo se derrumbe para dar paso al nuevo, entonces se convierte en algo que ninguna sombra puede amenazar, un ser que ya ha muerto simbólicamente y que por lo tanto ya no teme a nada. Por eso Escorpio inspira, incomoda, despierta, cura, confronta. No es un signo para quienes prefieren la vida en piloto automático. Es un signo para quienes están preparados para recordar su alma. Y si llegaste hasta aquí, quizá tú seas uno de ellos. No importa en qué etapa de tu proceso estés, supervivencia, transmutación o renacimiento. Tu viaje es válido. Tu profundidad es tu fuerza. Tu sensibilidad es tu brújula. Y tu intensidad es el fuego que iluminará tu camino. Escorpio, esta es tu verdad final. No viniste a encajar, viniste a transformar.
No viniste a temer tu sombra, viniste a convertirla en poder. No viniste a mendigar amor, viniste a reconocer el tuyo. No viniste a protegerte del mundo, viniste a renacer dentro de él, porque en cada uno de tus ciclos, en cada caída y cada renacimiento, estás cumpliendo tu destino más sagrado, recordar que tú eres y siempre fuiste el fénix del zodíaco.